Lo que has leído en el título es solo la superficie de algo mucho más oscuro. La UCO sospecha que la llamada trama Leire habría movido hilos desde dentro de organismos públicos, tocando decisiones sobre millones de dinero que debía proteger empresas y puede que no siempre lo hiciera. Cuando escuchas rescates, ayudas, empresas estratégicas, piensas en salvar empleo y en sostener la economía, no en agendas privadas ni en favores en la sombra, pero en este caso, al seguir el rastro del dinero y de ciertas decisiones, empiezan a aparecer nombres, reuniones y operaciones que nunca verás en una nota de prensa. Si tienes cerca de 60 años, has visto demasiadas veces cómo se hablaba de dinero público sin que nadie explicara toda la verdad. Por eso te vas a quedar helado cuando veas qué descubrió la Guardia Civil al seguir este rastro y quién aparece al final de la cadena. Quédate hasta el final, porque lo que se va a contar aquí puede cambiar para siempre la forma en la que miras cada euro que sale del bolsillo de los ciudadanos para entrar en las arcas del Estado. Pensaban que nadie los seguía, pero la UCO ya estaba dentro. Ceuta, Madrid, Bilbao, despachos en Madrid y correos electrónicos que nunca pensaron que nadie leería. Durante meses, el caso de la trama Leire no era más que ruido de fondo. Un nombre, una militante socialista, un expresidente de la SEPI, un empresario bien conectado. Parecía política, burocracia, gestión técnica, pero para la Guardia Civil aquello empezó a oler a algo muy distinto, a una red que jugaba con ventaja dentro del Estado. La escena, si la miras desde fuera, arranca con normalidad. España sale de la pandemia, se activan fondos millonarios para rescatar empresas estratégicas, se habla de salvar empleo, de sostener la economía, de evitar quiebras en cadena. Sobre el papel, la SEPI y sus entes dependientes están para eso: administrar dinero público para proteger el tejido productivo, supervisar operaciones, aprobar contratos, dar luz verde a ayudas que se presentan como imprescindibles. Nada extraño, nada que huela a crimen organizado, pero en paralelo a esa versión oficial hay otra historia que se va tejiendo en silencio. Una mujer, Leire Díez, es militante y es concejal socialista, se mueve entre despachos, teléfonos y contactos que ha ido acumulando durante años. Un expresidente de la SEPI mantiene influencia informal pese a haber salido del cargo. Un empresario con buenos vínculos políticos aparece como mediador en operaciones donde se juegan decenas de millones. No llevan pasamontañas ni operan de noche en una nave industrial. Se mueven entre agendas, correos y reuniones discretas. El corazón del caso late en un punto muy concreto: las operaciones consideradas estratégicas, esos rescates y contratos que se venden como imprescindibles para salvar empresas y puestos de trabajo. Entre ellas, una destaca por encima del resto: el rescate millonario a una compañía industrial que arrastraba problemas serios, pero que de repente consigue un balón de oxígeno público mientras otras empresas se quedan fuera. Sobre la mesa hay informes, expedientes, comités de riesgo, decisiones técnicas. Debajo, según sospecha la UCO, podría haber algo más: llamadas, presiones sutiles, intermediaciones que no salen en los documentos oficiales. Los agentes empiezan a ver un patrón. Las mismas personas que hablan de salvar empresas aparecen una y otra vez alrededor de operaciones muy concretas. Aparecen nombres repetidos en reuniones, contactos cruzados, una empresa que actúa como intermediaria en varios movimientos y que factura por servicios difícilmente explicables solo con papeles. No hay alijo de droga ni armas sobre la mesa. Lo que hay son contratos, rescates, comisiones y una pregunta incómoda: ¿quién se lleva cuánto y a cambio de qué? Y ahí entra la parte más delicada, la presunta connivencia. La idea de que la trama no actuaría desde fuera como un simple grupo de intermediarios, sino pegada al propio sistema, con conexiones dentro de entes dependientes de la SEPI, con acceso a información privilegiada, con capacidad para influir sobre qué empresa se rescata, qué contrato se firma, qué decisión se acelera. No se trata solo de conocer a alguien, sino de tener la sensación de que algunos podían empujar el tablero a su favor mientras el discurso público hablaba de interés general. Para contarte esta historia, en esta primera parte vas a conocer a los protagonistas. Por un lado, el bloque institucional, la SEPI, sus empresas participadas, los ministerios que miran de reojo, los comités que aprueban increíbles cantidades de dinero en una sola firma. Por otro, la red que la UCO sospecha que se movía entre esas estructuras: Leire, el expresidente con peso en la sombra, el empresario amigo, de pesos pesados de la política y los lazos que los unen. Todo ello en un contexto de tensión política y económica donde cada euro público se vende como salvar empleos, mientras en paralelo algunos podrían estar pensando en salvar su propio patrimonio. Visualmente imagina el mapa. En un lado, las instituciones con sus logos y sus edificios. En el otro, un pequeño grupo de personas conectadas por líneas rojas: mensajería, reuniones, empresas instrumentales. En medio, las operaciones bajo sospecha,
Cada contrato, cada rescate es como una ficha de dominó. Si se demuestra que hubo amaños o comisiones ilegales, no cae solo una empresa, cae la confianza en todo el sistema de ayudas. Ese es el nivel del juego y aquí es donde este canal entra en escena contigo, porque esto no es un vídeo de ficción, es dinero real, decisiones reales y una investigación que aún se está escribiendo si quieres entender cómo funciona una operación cuando el objetivo no es un narco en una lancha rápida, sino una trama que se mueve entre despachos. Suscríbete y activa la campanilla. Vamos a entrar de lleno en el trabajo de la UCO, cómo empiezan a sospechar, qué pistas les hacen ver que algo no encaja, cómo se reconstruye una posible trama de favores y comisiones solo a partir de papeles, correos y movimientos de dinero. Durante meses esperaron el momento y cuando llegó fue brutal. Nada en esta historia empieza con un alijo en un puerto o con un registro de madrugada. Empieza con algo mucho más frío: tablas de Excel, expedientes de rescate, contratos públicos y un puñado de operaciones que sobre el papel parecían impecables. Ahí es donde la UCO entra en silencio. El mandato es claro: seguir el rastro del dinero, cruzar nombres, fechas y decisiones y comprobar si detrás de esa gestión normal había una trama que jugaba con ventaja desde dentro del sistema. Lo primero fue entender el mapa, qué operaciones se repetían con los mismos nombres alrededor, qué contratos o rescates parecían tener siempre a los mismos mediadores, los mismos contactos, las mismas empresas instrumentales conectadas a la trama Leire. Los agentes empiezan a trazar líneas: una empresa rescatada con una cantidad millonaria, otra operación en un ente dependiente, un contrato de servicios que se adjudica a una compañía vinculada al círculo de confianza de los investigados. Cada expediente que llega a la mesa de la UCO se convierte en una pieza de puzzle. La investigación se apoya en tres frentes: documentación, movimientos económicos y comunicaciones. Primero, toneladas de papeles, actas de consejos, informes internos, resoluciones, propuestas técnicas, decisiones de comités de riesgos. Nada de eso suena a operativo policial clásico, pero aquí es donde se esconde la clave. La pregunta es siempre la misma: ¿estas decisiones tienen sentido por sí mismas o encajan mejor si alguien estaba empujando discretamente desde fuera y desde dentro a la vez? En paralelo se analiza el dinero: facturas, comisiones, pagos a empresas de mediación, movimientos hacia sociedades que no producen nada tangible pero cobran por servicios de asesoría. Cuando trazan las líneas aparecen patrones, importes que se repiten, conceptos vagos, facturaciones que crecen justo después de decisiones clave, y al final de algunos de esos caminos el rastro apunta a inversiones personales, compras de inmuebles, patrimonio que no encaja con los ingresos oficiales. Es aquí donde, a efectos policiales, una historia de rescates empieza a parecerse demasiado a una historia de mordidas. El tercer frente es el más delicado: las comunicaciones, correos electrónicos, mensajes, contactos telefónicos, reuniones. No hace falta imaginar diálogos de película, basta con ver quién escribe a quién antes de una decisión importante, quién pregunta por el estado de un expediente, quién aparece siempre en la sombra antes de que se apruebe un rescate o un contrato clave. En un momento dado, los investigadores detectan grupos cerrados de conversación, círculos muy pequeños donde se coordina qué se propone, quién llama, quién mueve a quién. Ahí la trama deja de ser una sospecha general y se convierte en algo mucho más concreto. A medida que la UCO avanza, la tensión sube también en los despachos. Algunos nombres se repiten tanto que dejan de ser casualidad. Personas que ya no están oficialmente en un organismo, pero siguen apareciendo como intermediarios o consejeros en la sombra. Puentes entre lo público y lo privado que se reactivan justo cuando se discuten millones de dinero público. Es en ese punto cuando la operación pasa del análisis silencioso a la fase de choque. Hay que detener, registrar, asegurar pruebas antes de que cualquier pista desaparezca. La escena de las detenciones dista mucho del estereotipo, del delincuente común. No hay persecuciones en coche ni entradas con ariete a las 4 de la mañana en un barrio conflictivo. Hay agentes esperando a la hora exacta, en el lugar exacto, sabiendo perfectamente quién es cada objetivo. Oficinas, domicilios, coches oficiales y una consigna clara en la radio: código rojo activado, nadie se mueve sin orden. El objetivo no es solo detener, sino congelar el tablero: móviles, ordenadores, documentación sensible que pueda explicar cómo se tomaron las decisiones que ahora están bajo sospecha. En un despacho, alguien mira por la ventana sabiendo que la llamada ha llegado demasiado tarde. En otro, un agente rompe el silencio: no dispares todavía, primero aseguremos cada papel. Aquí el arma es el contrato. No son frases heroicas para la cámara, son la traducción de una idea simple. Cualquier error en esta fase puede hacer que meses de trabajo se vayan por el desagüe, si una prueba se contamina o se pierde. Tras las detenciones llega la parte más tensa a nivel institucional: el traslado a dependencias de la Guardia Civil
las primeras preguntas, la notificación de los delitos investigados, el paso a disposición judicial. Algunos se acogen a su derecho a guardar silencio, otros intentan presentar su versión. Todos saben que la clave ya no está solo en lo que digan, sino en lo que las pruebas documenten. La operación, a ojos del público, explota en titulares. A ojos de la UCO, aún está en pleno clímax. Ahora hay que encajar lo incautado con lo analizado y demostrar paso a paso que no fue solo mala gestión, sino un plan. Y aquí de nuevo entras tú como espectador, porque este no es un caso aislado ni una anécdota. Es un ejemplo de cómo se investiga el crimen cuando ya no se esconde en un zulo o en un maletero, sino en un despacho con moqueta y en una carpeta con membrete oficial. Si quieres seguir entendiendo cómo trabaja la UCO cuando el enemigo es una trama de influencia y dinero público, suscríbete y activa la campanilla. Ahora vamos a cruzar la última línea. ¿Qué ocurre después de la operación? Juicios, repercusión mediática, terremoto político, posibles responsabilidades penales y lo más incómodo de todo, ¿qué dice este caso de la salud real de nuestras instituciones? Porque cuando el polvo del operativo se asienta, queda la pregunta que más duele: ¿cuánta corrupción puede soportar una democracia antes de que la gente deje de creer en ella? Aquí es donde la historia cambia de una investigación de la UCO a un examen a todo un sistema. Cuando amanece después de una operación así, el silencio ya no suena igual. Lo que empezó como una sospecha sobre contratos y rescates se convierte de repente en un caso que pone bajo foco a la política, a las empresas públicas y a la forma en que se decide qué se hace con el dinero de todos. La trama Leire deja de ser solo un nombre en un sumario y pasa a ser un espejo incómodo de cómo funciona o puede funcionar el poder cuando nadie mira. La fase judicial arranca con una imagen casi siempre parecida. Investigados que salen de dependencias de la Guardia Civil escoltados, coches oficiales, cámaras esperando en la puerta de la Audiencia Nacional. Ahí, la figura del juez instructor se convierte en clave. Es quien decide si hay prisión provisional o libertad con medidas, qué límites se ponen a cada investigado y hasta dónde llega el secreto de sumario. En este caso, la balanza se inclina hacia la libertad provisional, pero no sin condiciones. Retirada de pasaporte, obligación de comparecer periódicamente, prohibición de salir del país y una advertencia clara de que la causa sigue abierta. No es una absolución, es un aún no hemos terminado. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción mantiene su trabajo en segundo plano, impulsando diligencias, defendiendo la necesidad de investigar delitos graves como malversación, prevaricación, tráfico de influencias u organización criminal. En el papel, su función es sencilla: probar que no fue solo mala gestión, sino un uso deliberado del dinero público en beneficio de unos pocos. En la práctica, supone enfrentarse a capas de burocracia, informes técnicos, decisiones colegiadas y la eterna defensa de todo fue legal, todo fue administrativo. Es una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene impacto político y mediático. Fuera de los juzgados, el ruido es ensordecedor. El caso salta a los titulares de todos los medios nacionales, se analizan contratos, nombres y relaciones políticas en tertulias y columnas de opinión. Algunos enfoques cargan contra el partido que tenía a varios de los protagonistas en su órbita, exigiendo responsabilidades políticas más allá de las penales. Otros intentan minimizar, hablar de caso aislado o de presunción de inocencia. En el Congreso, la oposición pide explicaciones, comisiones de investigación, transparencia sobre cómo se gestionaron los rescates y quién recomendó qué. El gobierno, por su parte, trata de contener el golpe recordando que la justicia está trabajando y que no se pueden hacer juicios paralelos. En el plano económico y social, el caso duele de una forma muy concreta. No estamos hablando de maletines escondidos en un maletero, sino de fondos creados para salvar empresas y empleo en uno de los momentos más críticos de la economía reciente. Cada euro que se sospecha que fue a parar a comisiones o bolsillos privados es un euro que la ciudadanía creía que servía para mantener nóminas, evitar cierres, sostener industrias enteras. Cuando se instala la idea de que algunos pudieron ver el fondo de rescate como una oportunidad para enriquecerse, la indignación no es solo moral, es personal, porque ese dinero era literalmente de todos. Y aquí aparece la pregunta que, en el fondo, sobrevuela este documental de principio a fin. ¿Cuánta corrupción puede resistir una democracia antes de que la gente
deje de creer en sus instituciones. No se trata solo de si habrá condenas, sino de si los mecanismos de control han funcionado tarde, mal o solo cuando ya era imposible tapar el escándalo. ¿Quién vigilaba las decisiones? ¿Quién levantó la mano en la mesa cuando se aprobaron determinadas operaciones? ¿Quién debía haber dicho no y no lo hizo? La UCO, en este escenario, representa algo incómodo pero necesario: la idea de que el sistema puede ser investigado por dentro, que una unidad de la Guardia Civil, acostumbrada a perseguir narcos, bandas organizadas o terrorismo, dedique meses a desentrañar una trama de despachos y contratos, lanza un mensaje claro: el delito no desaparece cuando se pone corbata, solo cambia de forma, y eso obliga a una reflexión profunda sobre el papel de los cuerpos policiales en la defensa no solo de la seguridad, sino de la limpieza del propio Estado. Al final, más allá de nombres concretos, este caso habla de algo que te afecta directamente: la confianza. Confianza en que cuando se aprueba un rescate es por necesidad, no por favores. Confianza en que los organismos públicos sirven al interés general, no a redes privadas. Confianza en que si alguien rompe esas reglas habrá consecuencias reales, porque si esa confianza se rompe, da igual cuántos titulares hablen de millones. Lo que se pierde es la idea misma de que el sistema merece ser defendido. Y por eso este tipo de investigaciones importan tanto, porque recuerdan que la verdad siempre acaba encontrando una grieta por la que salir, aunque tarde, aunque moleste, aunque toque a quienes parecían intocables, porque la verdad siempre deja rastro. Si te apasionan las operaciones secretas de la UCO y los casos donde la Guardia Civil sigue el rastro del dinero hasta el último despacho, suscríbete y activa la campanilla. Aquí, en Operación Alfa, se va a seguir analizando cada operación, cada sumario y cada golpe al poder que intenta moverse en la sombra. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo desde Operación Alfa.